Hola, saludos a todos. Vamos a comenzar con esta sesión donde vamos a ver el comportamiento atómico y principio de incertidumbre de Heisenberg. Básicamente, ¿a qué nos referimos con este concepto? Como sabemos todos, a nivel atómico, toda la materia está conformada por un conjunto de átomos que vamos a modelarlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener partículas que conforman toda la materia. Vamos a definir esto como un pequeño átomo. Realmente nadie lo ha visto, nadie sabe cómo luce exactamente, debido a las escalas tan microscópicas que posee. Es la unidad fundamental de la materia y el objeto de estudio de tanto de la física como de la química. Porque a partir de aquí se puede conocer cómo está la estructuración de distintos tipos de materiales, de la materia, toda la interacción que se da entre energía y materia, que es lo que después de todo estudia la física. Entonces, tenemos el átomo. A lo largo de la historia se han planteado distintos tipos de modelos. Tenemos el modelo atómico de Bohr, donde nosotros tenemos el átomo que está rodeado por una órbita y tenemos el electrón, ¿ok? Nosotros tenemos aquí lo que es el electrón y tenemos el átomo que está, bueno, pues como si fuera una M. El electrón, aquí el átomo que está conformado por lo que son las partículas como lo que son los protones y los neutrones, ¿ok? Toda esta teoría básicamente ya se ha estudiado con el paso de los años. Evidentemente han existido modelos atómicos diferentes. Esto lo que les digo es el modelo atómico de Bohr, que fue uno de los pioneros, uno de los científicos que estudiaron en el siglo pasado todo este tipo de comportamiento atómico. Y fue uno de los que principalmente aportaron muchas ideas para poder conocer lo que es la estructura atómica y básicamente la mecánica cuántica. Pero bueno, dejando un poco de lado esto, vamos a hablar algo peculiar. Vamos a centrarnos en el comportamiento cuántico. ¿Por qué razón es tan quisquilloso y por qué aún no? Saludos a la página de Nombre Largo. ¿Por qué aún no? ¿Por qué no podemos unificar la cuántica con la relatividad? Vamos a comenzar con ello. Esa pregunta es algo compleja, no vamos a explicarla de momento. Entonces vamos a hablar básicamente de lo que es el comportamiento cuántico, el comportamiento de los átomos. Nosotros supongamos que tenemos una fuente, vamos a modelarlo de esta forma, donde tenemos una pared que va a tener un conjunto de agujeros. Vamos a ponerlo aquí, esta pared. Vamos a tener el orificio 1 y el orificio 2. Imaginemos que tenemos una fuente que vamos a denominarla S. Vamos a tener una pared que va a estar aquí, pues en la pared, vaya. Vamos a tener aquí lo que es una pared, donde vamos a tener un sensor que vamos a denominarlo X. Esta fuente que tenemos aquí va a disparar un conjunto de pelotitas, ¿ok? Todas de manera aleatoria. No vamos a centrarnos en cómo va a disparar. La verdad es que esta pistola dispara muy deficientemente. Y vamos a disparar un conjunto de balas a través de esos agujeros. Nosotros sabemos que va a haber un momento en el cual este sensor que se está moviendo a lo largo de la pared va a tener un movimiento aquí en el eje X, vamos a denominarlo de esa forma. Vamos a tener distintas posibilidades. ¿Qué pasa cuando vemos las cosas a nivel macroscópico? Cuando lo vemos a una escala que nosotros podemos observar. Podemos pensar que en algún momento una de esas balas va a cruzar uno de estos agujeros. ¿Ok? Vamos a poner aquí una bala y va a llegar aquí al sensor X y entonces lo va a detectar. Lo va a detectar ese sensor. No sabemos en qué momento va a ocurrir. ¿Ok? Simplemente vamos a disparar y los va a detectar de manera aleatoria. Vamos a tener un conjunto de dos posibles opciones. Tenemos la opción 1, es decir, que la bala atraviese lo que es el punto 1 o el orificio 1 o que atraviese el orificio 2. Entonces vamos a tener un conjunto de resultados que vamos a denominarlo de la siguiente manera. Vamos a denominar cada una de esas entradas por donde está entrando la bala como una probabilidad, porque recordemos que estamos hablando al azar. Obviamente a nivel atómico todas las cosas ocurren al azar, no ocurren de una forma fija. Ahorita veremos por qué. Ahorita lo estamos viendo por un experimento macroscópico, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que entre una bala en el orificio 1? Pues simplemente vamos a denominarla como P1. P1 es la probabilidad, vamos a ponerlo aquí, probabilidad en el orificio vamos a ponerlo O1,
orificio 1. Y evidentemente vamos a tener una probabilidad 2, que va a ser lo mismo, la probabilidad para que entre una bala en el orificio 2, ¿ok? Cuando nosotros tenemos esta expresión, todos estos valores, va a haber un punto en el cual nosotros querramos conocer la probabilidad total, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos la probabilidad total, vamos a encontrar el siguiente resultado. Vamos a tener la probabilidad de que entren en 1 y 2 va a ser igual a la suma de estas probabilidades, de P1 más P2. Es decir, estamos sumando las probabilidades de que esa bala ingrese por alguno de los agujeros y sea detectada por el sensor. Evidentemente vamos a tener una gráfica. ¿Cómo vamos a tener esa gráfica? Vamos a plantearla de esta manera. Vamos a tener aquí un eje, vamos a tener el eje aquí. Por ejemplo, para el agujero 1 vamos a tener una distribución de probabilidad que va a estar definida de esta forma y vamos a tener otra distribución de probabilidad para el otro orificio. Aquí está P1 y aquí tenemos P2. Al momento de que nosotros sumamos las probabilidades vamos a tener una gráfica que vamos a representarla así de esta manera. Este tipo de función es muy característica, yo me imagino que algunos quizá la habrán visto, otros no, pero es una gráfica de una distribución de probabilidad. ¿Ok? Porque estamos hablando de probabilidades. No podemos saber por dónde va a entrar la bala, si por 1 o por 2. Pero bueno, esto es lo que pasa a nivel macroscópico, evidentemente, cuando nosotros hacemos ese experimento. ¿Qué pasa si nosotros lo vemos de otra manera? ¿Qué pasa si lo vemos, por ejemplo, a través de ondas? Vamos a quitar a continuación todo esto que tenemos aquí. Entonces, vamos a borrar todo esto. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una onda? Nosotros vamos a hacer el mismo experimento, vamos a tener una fuente de ondas, nuevamente vamos a tener nuestra pared con sus dos orificios. Vamos a tener este orificio aquí, el orificio acá. Entonces vamos a tener nuevamente nuestra pared, como les había comentado, y vamos a tener ese detector que va a estar evidentemente detectando, ¿vale? Un sensor. Cuando nosotros tenemos una fuente de ondas, que bien puede ser un dispositivo que genere una perturbación en el agua, vamos a conocer lo que son los trenes de onda. Unos trenes de onda, bueno, podemos definirlos como el conjunto de ondas que viajan en el espacio. En este caso, pues esto van a ser ondas de agua en nuestro experimento mental, ¿ok? Recordemos que esto lo estamos imaginando, no lo estamos llevando a cabo realmente, pero vamos a visualizarlo. Cuando nosotros tenemos este tipo de fenómeno, ya después les daré cómo se comporta este tipo de ondas, vamos a tener un conjunto de elementos aquí. Tenemos el orificio 1 y el orificio 2, ¿ok? Cuando nosotros tenemos una onda que incide por estos agujeros se van a comportar como una nueva fuente de ondas, que va a generar ondas que se van a propagar evidentemente en el espacio, hasta llegar al detector. También lo mismo vamos a tenerlo para el orificio número 2. Vamos a tener un conjunto de ondas que van a estar esparciéndose, ¿ok? Entonces, aquí básicamente vamos a tener que vamos a medir en la parte del sensor lo que es la intensidad de onda. Ya no vamos a medir directamente la bala que está ingresando, porque ya no estamos trabajando con una partícula, bueno, con un elemento grande. No estamos trabajando con un objeto, como una pelota que fue hace rato, o una bala, como quieran ustedes imaginarlo. Vamos a trabajar con ondas y sabemos que las ondas tienen un comportamiento característico, ¿ok? Entonces, cabe mencionar que esta pared que tenemos acá no va a ser una pared que propague. Es decir, no vamos a tener un conjunto de ondas que viajen en dirección contraria hacia la fuente de ondas. Eso no va a ocurrir. Es simplemente una pared que va a servir como un amortiguador de manera que las ondas no se reflejen. Entonces, cuando nosotros tenemos un conjunto de trenes de onda, vamos a tener lo que se conoce como la intensidad de onda, que nos va a proporcionar toda la información. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo que es la intensidad de la onda 1, que simplemente vamos a definirla como la magnitud de la amplitud de esta onda elevado al cuadrado. ¿Ok? Vamos a definirlo así de esta manera, la amplitud donde vamos a tener esta cantidad de energía que está transmitiendo la onda. Cabe mencionar que esta expresión que tenemos aquí la podemos manejar simplemente como una magnitud. No vamos a centrarnos en otros aspectos, simplemente estamos hablando de la magnitud, de la amplitud de la onda. Entonces, esto va a ser al cuadrado. Vamos a tener ahora la intensidad de la onda 2, que va a ser h2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese conjunto de intensidades de onda.
Si nosotros queremos encontrar lo que es la intensidad total de todas las ondas que están entrando, vamos a tener que esto va a ser la suma de H1 más H2, obviamente la amplitud al cuadrado. Entonces aquí tenemos un resultado bastante peculiar. Algo que quiero mencionar con respecto a este aspecto es que no estamos hablando básicamente de la suma de las intensidades, sino hay que recordar un aspecto fundamental. Nosotros dentro de las ondas tenemos un fenómeno que se conoce como interferencia, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de interferencia. Va a haber un conjunto de ondas que se van a propagar y alimentar, donde vamos a tener lo que se conoce como una interferencia constructiva, ¿ok? Constructiva. Vamos a ponerlo aquí, constructiva, y vamos a tener otra parte donde vamos a tener una interferencia destructiva, ¿ok? Evidentemente, este fenómeno, ¿por qué va a ocurrir? Cuando nosotros tenemos un conjunto de ondas que viajan en el espacio, supongamos que esta es la onda de una fuente 1 y esta es la onda de una fuente 2, al ir de esta forma, van a generar otro frente de ondas, que es evidentemente lo que pasa en el agujero. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un conjunto de ondas así que van de una fuente 1 y un conjunto de ondas que van de la fuente 2? Evidentemente este tipo de ondas no se van a alimentar, no van a proporcionar información necesaria para generar un nuevo tren de ondas. Entonces todo lo que son este conjunto de ondas se van a anular y vamos a tener lo que se conoce como interferencia destructiva. Por esta razón es que todo lo que son estos elementos que tenemos aquí, el agujero 1 y el agujero 2, se comportan como una nueva fuente puntual de ondas, porque evidentemente tenemos lo que se conoce como una interferencia constructiva. Va a haber regiones en el espacio donde tengamos interferencia constructiva e interferencia destructiva en otros. Es por esa razón que cuando hablamos del fenómeno de la interferencia de la luz va a haber puntos donde tenemos máximos y otros puntos donde tenemos mínimos, que si lo visualizamos nosotros podemos verlo a través de nuestros dedos. Si por ejemplo generamos dos rendijas, es decir, los dedos entreabiertos, o bueno, toda la mano, no nada más pueden ser dos rendijas, miramos a través de los dedos hacia una fuente de luz, puede ser un foco, puede ser una lámpara, lo que ustedes tengan, y vamos a darnos cuenta de que va a haber puntos donde se vea más claro y otros puntos donde se vea más oscuro. Esto se debe al comportamiento ondulatorio de las ondas de la luz, lo cual básicamente también ocurre con otro tipo de ondas como pueden ser las ondas mecánicas. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos esto de aquí. Entonces, cuando nosotros hablamos de este fenómeno, si nosotros queremos hablar de H1 más H2, estamos hablando de la amplitud de la onda al cuadrado. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Simplemente vamos a tener H1 al cuadrado más H2 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos lo que tenemos aquí dentro, después vamos a tener más 2, es un binomio, hay que recordarlo. Vamos a tener 2 por H1 por H2, no me va a caber aquí, pero lo voy a poner, por el coseno de un ángulo que voy a denominar como delta, ¿ok? Simplemente estos son expresiones, ahorita no voy a ahondar en la parte de lo que es la parte de teoría de ondas, porque evidentemente ahorita no quiero centrarme tanto en eso. Estamos hablando del comportamiento básicamente de lo que son partículas, pero es necesario introducir este concepto. Este ángulo, bueno, vamos a decir lo que es el ángulo de fase que tienen las ondas. Cuando las ondas están en fase, si nosotros lo vemos de cierta manera, tenemos, por ejemplo, una onda que va a ser la onda 1 y tenemos otra onda que está aquí que va a ser la onda 2. Cuando están en fase van a generar una interferencia constructiva. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi onda 1 y mi onda 2, por ejemplo, viajando de esta manera? Evidentemente, pues vamos a darnos cuenta que están desfasadas por cierto ángulo y evidentemente el resultado va a ser una onda más pequeña o de plano se van a anular. Ese es el comportamiento de las ondas. Ahora sí que onda con la onda, ¿no? Entonces, ya que tenemos este comportamiento, nos vamos a dar cuenta que al momento de nosotros establecer un resultado general, vamos a observar que la intensidad de el agujero 1 y el agujero 2 en el sensor entonces va a ser I1 más I2 más 2 por la raíz de I1 por I2 por el coseno del ángulo de fase. ¿Ok? Entonces tenemos esa expresión fundamental y así podemos hablar de esto. Si nosotros lo representamos gráficamente, pues nos vamos a dar cuenta, vamos a ponerlo aquí a continuación.
si nosotros graficamos la distribución de probabilidad como lo hicimos previamente, vamos a tener el mismo resultado. Vamos a tener aquí una distribución de probabilidad para la onda 1, P1 y P2. Y evidentemente, si nosotros queremos establecer la contribución total de esas ondas, no vamos a tener el mismo resultado que previamente habíamos visto. Vamos a tener un resultado algo así. Vamos a ponerlo así. Vamos a tener un punto máximo donde tenemos interferencia constructiva y vamos a tener puntos mínimos donde tenemos interferencia destructiva. Podemos plantearlo simplemente como P1, que va a ser la magnitud de la probabilidad. Este símbolo significa probabilidad, ¿ok? Esto va a ser la probabilidad para la onda 1. Es básicamente P1 es la probabilidad que va a ser igual a la amplitud elevado al cuadrado, la magnitud de la amplitud de la onda 1 al cuadrado. Lo ponemos como Φ1 porque estamos hablando de términos de probabilidad. Nosotros no estamos hablando de un término concreto o de un valor exacto. Cuando estábamos trabajando, por ejemplo, con esferas, con pelotas, con balas, tenemos un número fijo, pero cuando hablamos de ondas estamos hablando de que van a estar variando. Y este número pues evidentemente va a ser un número complejo. No vamos a ahondar mucho en estos detalles matemáticos porque estamos hablando de lo que es la parte física del fenómeno. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, para la onda 2 vamos a tener que la probabilidad para la onda 2 va a ser la magnitud de la amplitud de esa onda al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de esto que tenemos aquí, entonces vamos a tener que la probabilidad 1 y 2 va a ser simplemente la suma de esto, que es 1 y 2 elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que vamos a tener un comportamiento de máximos y mínimos, donde evidentemente va a haber un punto donde haya un máximo debido a la interferencia constructiva de las ondas. ¿Ok? Esto evidentemente pues es un experimento que, como dije, estamos visualizando de manera imaginaria, no real, pero ya vimos lo que son partículas, bueno, objetos a escala macroscópica, ya vimos lo que son los trenes de onda, pero ¿qué pasa con el electrón? ¿Qué pasa si nosotros esto lo llevamos a una escala diminuta? Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer el mismo experimento, donde vamos a tener ahora, por ejemplo, vamos a poner aquí una pequeña bobina. Vamos a tener aquí esto que va a ser un cañón de electrones. ¿Ok? Vamos a ponerlo simplemente como un cañón de electrones. Tenemos este cañón de electrones que evidentemente va a disparar un conjunto de electrones a través de estos agujeros que nosotros teníamos. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a tener nuevamente nuestra pared, donde vamos a tener ubicado un sensor. Vamos a tener el agujero 1 y el agujero 2. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ese cañón de electrones, vamos, por ejemplo, a disparar todo lo que es ese conjunto de electrones a través de este cañón. Vamos a tener básicamente un fenómeno similar. Vamos a tener un conjunto de electrones que van a entrar por el agujero 1 y otros que van a entrar por el agujero 2. Entonces, cuando nosotros tenemos estos electrones que ingresan, no vamos a poder verlos directamente porque, como dije, son evidentemente muy pequeños. Muy pequeños. ¿Qué es lo que vamos a saber entonces cuando entra un electrón a través de un agujero? Simplemente vamos a escuchar un sonidito. Podemos definirlo como un sonido que pueden escuchar cuando, por ejemplo, suena un contacto cerrándose, para los que hayan estudiado alguna ingeniería. O algo así como un pequeño chispazo, como el sonido de un pequeño chispazo. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura de este cañón? Si tenemos un aumento de temperatura, vamos a tener entonces que va a sonar un poquito más frecuente. El sensor va a sonar más frecuentemente porque evidentemente va a haber un aumento de temperatura, pero no va a cambiar la intensidad de cada uno de esos clics, si podemos definirlo de esa forma. ¿Ok? Esos clics se van a mantener iguales, no va a cambiar. Si enfriamos este cañón, o bueno, disminuimos su temperatura, la tasa de clics va a disminuir, pero van a escucharse de la misma intensidad. No va a haber puntos intermedios en ese sonido. No va a haber clics que duren más y otros que duren menos. ¿Por qué? Se preguntarán muchos.
Porque simplemente estamos trabajando con paquetes completos, ¿ok? Toda la información, todo lo que son esos electrones no se están fragmentando, llegan completos. Entonces, de manera similar, ¿cuál es la probabilidad relativa de que estos paquetes lleguen a este sensor? Vamos a tener una proposición. Vamos a definirlo como la proposición A, ¿ok? Cada electrón, vamos a ponerlo así, cada electrón atraviesa 1 o 2. Me refiero a los agujeros, ¿ok? Atraviesa el agujero 1 o atraviesa el agujero 2. Entonces vamos a tener básicamente los electrones que pasan en 1 como la probabilidad de que pasen en 1 y la probabilidad de que pasen en 2. Uno se ve tentado a decir, la probabilidad total entonces va a ser igual a la suma de estas probabilidades, como lo vimos con las pelotas o las balas. Pero evidentemente no. ¿Por qué razón no puede ser lo mismo? ¿Por qué razón? Uno podría pensar que no es verdad que los paquetes atraviesen el agujero 1 o 2. Las probabilidades deberían sumarse como lo vimos en fenómenos previos. Quizá alguna parte pase por 1 u otra parte pase por 2, pero evidentemente eso no va a ocurrir. Todo pasa por paquetes. Simplemente no vamos a saber la información exacta de los electrones porque estos se comportan de una manera peculiar que nosotros no vamos a saberla. Nosotros no vamos a conocerla. Es ahí donde radica básicamente esta dificultad con la mecánica cuántica, que nosotros no podemos conocer una información exacta. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros hacemos algo más? ¿Qué pasa si nosotros ponemos una fuente de luz? Vamos a poner esta fuente de luz en este punto. Esto va a ser una fuente de luz. ¿Cómo vamos a saber entonces por dónde están pasando? Porque evidentemente no podemos establecer esto. Simplemente porque no va a ocurrir. No podemos sumar básicamente esto y decir que es lo mismo a esto. Entonces, ponemos nuestra fuente de luz. Cuando pase un electrón, sabemos que va a haber una interacción con el campo electromagnético, porque después de todo la luz es una forma de radiación electromagnética. En el momento en que pase un electrón por el agujero 1, vamos a ver un chispazo en esta parte. Entonces vamos a saber que está entrando por ahí. En cambio, si pasa por aquí abajo, vamos a ver el chispazo en la parte de abajo de la fuente de luz. Así es como podríamos saber básicamente por dónde está pasando el electrón. Y entonces podríamos aproximarnos a esta expresión que tenemos. Vamos a tener simplemente esto con la fuente de luz, vamos a denominarla como P1', P2' es igual a P1, 2'. Porque básicamente ya estamos viendo por dónde está ingresando. Aquí no sabemos realmente dónde está ingresando, entonces no podemos definirla. Entonces, si sabemos por dónde está ingresando, uno podría pensar, la luz está haciendo algo característico que me esté generando este comportamiento. Pasa algo con la luz, como lo dije, es una forma de radiación electromagnética. Y al momento en que pasa el electrón, este se va a ver perturbado por esa presencia de ese campo electromagnético. Y bueno, uno podría pensar, hay que disminuir la intensidad de la luz, ¿ok? Si nosotros disminuimos la intensidad de la luz, ¿qué es lo que vamos a observar o visualizar? ¿Qué creen que pase? Conforme nosotros hacemos la intensidad de la luz más pequeña, lo que nosotros hacemos es una longitud de onda más larga. Si aumentamos, la longitud de onda es más corta, ¿ok? Entonces, cuando hacemos la longitud de onda más grande y por ende la intensidad de la luz es más pequeña, vamos a notar un comportamiento característico. Vamos a notar que empieza a comportarse como cuando no teníamos una fuente de luz, ¿ok? Entonces, aquí es donde entra este fenómeno tan interesante de donde no sabemos por dónde está pasando. Empieza a cambiar. Entonces, ya no podemos decir por qué agujero pasó, porque cuando nosotros apagamos la luz, el electrón se comporta de una manera.
pero cuando prendemos la luz, el electrón se comporta de otra manera. Es como si el electrón tuviese miedo de ser visto. Vamos a profundizar un poquito más después en este detalle. Pero bueno, cuando nosotros tenemos la luz así de esa manera, pues tenemos ese comportamiento parecido a lo que vimos anteriormente. Pero si nosotros disminuimos la longitud, bueno, que diga, disminuimos la intensidad y aumentamos la longitud de onda, entonces tenemos ese comportamiento parecido cuando nosotros no teníamos la fuente de luz. ¿Hay alguna manera de evitar perturbar a los electrones y que podamos visualizarlos? Hasta ahora no se ha realizado, no se puede realmente. Por eso es que la teoría cuántica no se basa en resultados exactos, sino en probabilidades. Aquí ya entra en juego todas esas cuestiones de probabilidad, y por esa razón es que ya todas estas expresiones matemáticas se fundamentan en eso. De ahí que parte la información de los qubits para la computación cuántica, donde no vamos a tener un resultado, sino un conjunto de resultados, dos resultados posibles. Entonces, ahorita hoy en día, este experimento pues no se puede realizar. Para que este experimento que graficamos aquí se haga, tiene que ser a una escala muy pequeña, evidentemente. Esto es un experimento mental, como les estuve diciendo. Entonces vamos a tener este conjunto de probabilidades. Entonces vamos a definir que la probabilidad aquí simplemente va a ser la suma de las amplitudes de probabilidad en el agujero 1 y en el agujero 2 al cuadrado. Vamos a definirlo como una probabilidad. No tenemos la información concreta, no podemos decir por dónde está pasando, simplemente va a ser una suma de amplitudes de probabilidad. Recordemos que esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, es una amplitud de probabilidad, ¿ok? No es un número fijo, es una probabilidad. Y así es como se comportan los electrones. Y conociendo el comportamiento de los electrones, podemos saber el comportamiento de las demás partículas, porque se comportan de manera muy similar. Obviamente va a haber partículas que tengan ciertas diferencias, pero eso no lo vamos a profundizar ahorita. Sé que es un poco tedioso esta parte de la mecánica cuántica, pero esto básicamente es lo que conocemos como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Podemos conocer, por ejemplo, lo que es básicamente, pero no sabemos en qué velocidad. Si un electrón entra por alguno de estos agujeros, vamos a ponerlo así nuevamente, está viajando por aquí. Podemos conocer, por ejemplo, si reducimos el agujero un poco más, ya no vamos a conocer su momentum o su cantidad de movimiento lineal, no vamos a conocer la velocidad, no vamos a saber hasta dónde está llegando. Si nosotros hacemos el agujero, por ejemplo, grande, pues sabemos básicamente la posición que lleva el electrón, sabemos dónde puede estar llegando, pero conforme nosotros hagamos el agujero más pequeño, como en el primer caso, pues la partícula va a viajar a cualquiera de estos puntos, no sabemos en qué punto, conocemos su posición, pero no conocemos básicamente lo que va a ser su momento, ¿ok? Podemos definirlo simplemente aquí como un momentum, que lo vamos a definir como px. Vamos a tener aquí otro momento de aquí, vamos a tener esa suma vectorial, un momento en A, un momento en B. No vamos a saber hacia dónde se está moviendo. Entonces, esa es la dificultad que presenta este tipo de cálculos. Cuando nosotros queremos visualizar o estudiar este fenómeno, podemos conocer la posición, pero no la velocidad. Podemos conocer cómo está entrando, pero no hacia dónde se está moviendo. No podemos conocer ambas. O conocemos una o conocemos otra. Y es ahí donde radica la base del principio de incertidumbre de Heisenberg, que es básicamente una de las bases de la mecánica cuántica. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido. Nos vemos en la próxima.